Vamos con la palabra de Dios. Allá disfruten, niña. Estamos en este mes de octubre y la temática principal de este mes es la gratitud. La gratitud. ¿Alguien de ustedes puede darme una pequeña definición de qué es ser uno agradecido? ¿Qué es ser uno agradecido? No le ocurre nada, ¿sí? Valorar lo que se nos da. Todo momento dar gracias a Dios. Y si es a una persona que nos hace un favor, hay que hacerle sentir que estamos muy agradecidos. Entonces, agradecimiento es sencillamente dar gracias o valorar lo que se nos da en algún momento. Ustedes, segunda pregunta, ¿ustedes creen que Dios nos ha dado alguna cosa? Y entonces, ¿cómo deberíamos de estar nosotros? Muy agradecidos. Y la lección de hoy se llama una lección de gratitud. Una lección de gratitud. Y nos vamos al Antiguo Testamento. ¿Ya llegaron al Antiguo Testamento? Bueno, primer libro de Samuel. Y una persona muy agradecida y que sabe agradecer. Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1. El agradecimiento en la vida de Ana. Quiero que miremos algunos versículos de ahí y saquemos esta primera lección. Hay varias lecciones, pero hoy no tenemos tiempo sino para ver una. Y vamos a ver una lección de gratitud. Ubiquémonos en el versículo 6. Dice la palabra: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Bien, la historia del nacimiento de Samuel es una de las historias más conocidas de la narrativa del Antiguo Testamento. Ana era una mujer estéril, pero también era una mujer piadosa, una mujer que ora fervientemente al Señor pidiéndole un hijo. El Señor responde a su oración y ella, después de que tiene su hijo, le expresa su gratitud al Señor. Piensen un momentico cómo es la forma en que Ana le expresa su gratitud al Señor. Díganme algo, ¿cómo la expresa su gratitud? Alabándolo. Bueno, necesito otra. ¿Llevando qué? El niño se lo llevó. ¿Se lo llevó a quién? Escuchen eso. A la iglesia lo llevó donde. Escuchen eso. Ana, la gratitud de Ana se expresa con desprendimiento. Con desprendimiento, dedicándolo completamente al servicio del Señor. ¡Ah, Dios mío! Le pide fervientemente que le dé un hijo y enseguida vuelve y se lo entrega. ¿Ha pensado usted en pagar con desprendimiento? Si el Señor nos da, somos capaces de desprendernos de algo. Somos capaces de desprendernos de eso. Y ella responde con desprendimiento. Eso es agradecimiento. Entonces vamos a mirar a través de este capítulo cómo se ve esta historia. Pero es que en el capítulo 1 se cuenta la historia de cómo nació Samuel. Pero en el capítulo 2 de Ana, primero de Samuel, en el segundo capítulo se ve un cántico. El segundo
capítulo es el Cántico de Ana, es una poesía, un canto de Ana expresando su confianza en Dios y expresando su gratitud. Entonces lo que primero se presenta en forma de historia, se presenta luego en el segundo capítulo exaltando a Dios en forma de poesía. Y hay un elemento común en el primero y en el segundo capítulo de primero de Samuel, y el elemento común es la gratitud. Estos dos capítulos nos enseñan que la gratitud está directamente relacionada con la necesidad. Escúchenme bien esto, yo necesito que ustedes pongan mucho cuidado en esta enseñanza, porque es necesario que nosotros quitemos paradigmas de nuestra vida. La gratitud aquí está directamente conectada con la necesidad de aquí. Lo que les estoy queriendo decir es que si no hay una necesidad, vos tampoco vas a tener una gratitud después. Ahora sí me hago entender. Amén. Está directamente relacionada. Para llegar a ser agradecidos, nosotros primero tenemos que aprender a derramar nuestros corazones en oración ante el Señor. Y la mejor gratitud después va a ser estallar en agradecimiento al Señor por lo que nos dio, por lo que nos contestó esa necesidad. La gratitud siempre hace falta, va a hacer falta. Gratitud es pues la expresión de aquel que ha recibido algo, la expresión hacia la otra persona por lo que ha recibido. Y entonces nuestra relación con Dios debería ser una gratitud constante, porque Dios diario nos da. Y debe haber una gratitud constante. La cantidad de bienes que nosotros hemos recibido de Él son incontables. Nosotros siempre nos quedamos cortos en nuestra expresión de gratitud, porque Dios nos da y nos da y nos da, y nosotros poco agradecemos, poco levantamos voces de agradecimiento. Entonces las expresiones de gratitud nunca sobran, siempre van a hacer falta. Escúchenme esta frase: la mano del Señor siempre ha estado dispuesta desde el cielo para bendecirnos, pero la gratitud de nosotros ha sido siempre escasa para expresar que estamos contentos. Él siempre está dispuesto para bendecirnos, nosotros no estamos dispuestos para agradecerle. Tengo unos pensamientos para compartir con ustedes en esta mañana acerca de este tema. El primer pensamiento es que la mayor expresión de gratitud se origina en tu más profunda necesidad. Lo voy a repetir. La mayor expresión de gratitud tiene origen en tu más grande necesidad. Normalmente el Señor nos permite padecer en algunas áreas donde va a hacer el milagro, donde va a suplir, donde va a dejar constancia de que tú vas a poder dar un testimonio. Entonces vos tenés un padecimiento en alguna área y lo normal de nosotros es ponernos a pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? En vez de decir, Señor, yo voy a orar igual que Ana y voy a reventarme dentro de muy poquito en agradecimiento hacia ti, porque voy a ver el milagro que tú me vas a hacer. Esa es la forma que nosotros debíamos de tener, porque normalmente Dios nos permite padecimientos allí donde se va a glorificar. La necesidad que tenía Ana era una necesidad de nivel imposible para los hombres. La vida es un milagro del Señor. Tus hijos, tu familia, ese es un milagro. Y entonces
Ana estaba deseando algo que solamente Dios le podía suplir, porque ni los hombres, ni ella misma, ni la ciencia, nadie podía suplirle esa necesidad. Y su necesidad cada día se hacía más evidente. ¿Por qué? Porque iban pasando los años y entonces ella decía: Señor, ¿y cuándo es que voy a tener un hijo? Señor, ¿y por qué no me das un hijo? Señor, ¿y qué pasa conmigo? Señor, quítame esta esterilidad. Y además de que tenía ese problemita, tenía un aguijón allá detrás, la famosa Penina, que cada rato, cada que la veía, la amargaba, la hacía llorar, la humillaba y le decía: vea, mamá, Dios no le ha dejado tener hijos, ¿verdad? Porque la Biblia dice bien claro que era Dios el que no le había permitido tener hijos, ¿sí o no? Y así es. Y entonces, tenía ese aguijón, pero tenía una petición que solamente Dios se la podía suplir. Amén. Su marido la amaba. Sí, al parecer el Cana era un hombre con recursos económicos. Y el único consuelo que le podía ofrecer era tratar de suplirle el afecto que él le tenía. Miremos el verso 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Anita, bueno, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué? No se le puede ir a decir. Así le decía. ¿Por qué lloras? Porque no comes. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y miren lo que le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Yo les pregunto, ¿el amor de un hijo es igual al amor de un esposo? De ninguna manera. De ninguna manera. Pero trataba de consolarla con lo que podía. Pero aquí estoy yo, ¿qué necesita mi hija? Sí, todo eso. Yo soy como si usted tuviera 10 hijos. Y Ana por dentro decía: no, la necesidad no me la puede suplir usted. Escúchenme. Las necesidades, copien esta frase si pueden. Las necesidades tienen un propósito para los que somos piadosos, para los que le oramos al Señor. Cuando vos tenés una necesidad, cuando Dios te permite tener una necesidad, es porque Dios está sencillamente preparando el camino para una provisión grande, para que esa provisión se haga muy evidente y para que en un momento dado tú le agradezcas al Señor de una manera tan especial como nunca lo has hecho. En pocas palabras, la necesidad es una cuota inicial para una bendición. Si no hubiese una necesidad, más tarde no había un agradecimiento. Entonces, Dios está, cuando Dios te permite una necesidad, a vos, cuando Dios te permite una prueba, un problema, cualquier cosa de esas, yo estoy necesitando esto, yo necesito aquello, lo que necesites, físico o espiritual, lo que necesites. Cuando Dios te presenta una necesidad, es porque Dios está preparando el camino para que vos puedas tener un agradecimiento dentro de muy poquito tiempo. No se debe ver de aquí a diciembre dándole gracias a Dios por eso que ya le suplió. Amén. El Señor normalmente nos permite padecer situaciones allí donde Él quiere suplirnos el milagro y dejar constancia de ese milagro. Piensen en Abraham, en Sara. Sara siempre fue estéril hasta los 90, cuando había pasado la costumbre, todo eso que dice la Biblia, y toda la vida quisieron un hijo, y el Señor los dejó con la necesidad. Llega a 100 años Abraham y a 90 Sara, y el Señor le suple su necesidad. ¿Para qué? Sencillamente es un milagro
para dejar constancia y para que se dé testimonio de que el Señor es todopoderoso. Y ahí vemos otra vez la respuesta de Abraham cuando Dios le pide lo que más quiere y le dice: téngalo, Señor. También se lo devuelve. Porque Abraham tenía la certeza de que el Señor es poderoso para resucitarlo, dice Hebreos, si era necesario. Muchachos y muchachas, mis hermanos queridos, todo lo que vos tenés, todo lo que yo tengo, es por gracia. Todo lo que tenemos es por gracia. Porque es que nuestro Dios es soberano. Y entonces, pensá ahora mismo en cosas que tenés: la casita, el carrito, la salud, la familia. Cosas que nosotros damos por sentado de que las tenemos. Uno dice, sencillamente nos casamos y vamos a tener hijos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Acuérdense de Ana. El Señor no le había permitido. Si Dios quiere. Y entonces, uno ya tiene hijos, uno ya tiene casa, uno ya tiene la nevera llena, uno tiene una cosa. Y se levanta hoy, un día como hoy, y uno da por sentado que eso está. Uno no se asoma a las piezas de los hijos a ver si amanecieron respirando, porque da por sentado que están vivos. Eso es falta de agradecimiento a Dios. Uno debe de asomarse y decir: ahí está, mi esposa está respirando, ese muchacho está respirando, hay almuerzo para hoy, Señor. Y ya es un motivo de agradecimiento diario, porque el Señor nos da. Nunca deje de agradecer, nunca dé por sentado que es que mis hijos en otras ciudades están bien. Usted sabe si amanecieron bien. Debe darle gracias a Dios. Debe darle gracias a Dios porque esa casa amaneció en pie. Pues no es sino que miren para Israel hoy y vean derrumbar edificios como ayer sábado y hoy también. Y uno puede estar viviendo allí. Entonces, no dé por sentado nada, sino que diga: Señor, qué fidelidad la tuya, gracias por tu fidelidad. Mira, Señor, anoche llovió y aquí no nos mojamos. Señor, gracias por esto. Señor, gracias por esta familia. Mira, aquí están estos niños, estos hijos que me han dado. Y Señor, están ahí parados, levantados. Nosotros debemos ser agradecidos con tanta constancia como somos provistos. Es decir, el Señor no deja de proveernos y nosotros no debemos dejar de agradecer. El agradecimiento es algo que nosotros tenemos que tener diario, hermanos. Lo más común para nosotros es que nos acostumbramos a que Dios es fiel, la fidelidad de Dios. Y entonces, como nos acostumbramos a que Él es fiel, nos olvidamos de agradecer, de hacer memoria para agradecerle. La necesidad que Dios te permite abre la oportunidad para que reconozcamos su presencia y el oportuno cuidado de nosotros. Entonces, tenés una necesidad hoy, la que sea, no la minimice, pequeña o grande, en cualquier área, tenés una necesidad. Dios te está dando la oportunidad para que le ores a Él y para que dentro de unos poquitos días, muy poquitos, vos estalles en agradecimiento. Amén. La vocación de Dios es proveernos. Y la actitud nuestra debe ser agradecer. Entonces, vocación de Dios, proveer, y actitud correspondiente nuestras es siempre estar agradecidos. Porque Dios siempre provee. Miremos un momentico a Romanos capítulo 8, sin botarme a Anita.
Capítulo 8 de Romanos, vayan conmigo al versículo 32 y recordemos ese versículo precioso. Dice la palabra: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿por quién? Por vos. Lo entregó por todos nosotros. Entendé que Dios entregó a su Hijo por vos. Y entonces sencillamente, ¿cómo no nos dará también con Él qué? ¿Qué son cosas? Cosas. Lo que vos necesites. Cosas. Necesitas una nevera porque la otra ya no sirve para nada. Pues pídele a Dios. Todo lo que vos necesites. O quite de ahí la palabra cosas, porque es que el Señor dice: si yo les di a mi hijo, les doy cualquier otra cosa. Amén. Que con el Señor vienen las cosas, es que todo viene de Él, es que vos no tenés nada de cuenta tuya, es todo lo que te ha dado Dios. Entonces, no das con Él todas las cosas. Entonces, la vocación de Dios es darnos y darnos y darnos. Y darnos vida, y darnos cosas, y darnos comida, y darnos vestido, y darnos todo lo que necesitamos, y darnos. Y la actitud correspondiente de nosotros debe ser agradecer, y agradecer, y agradecer, y agradecer. Siempre. Dios provee y yo agradezco. Siempre. El segundo pensamiento, el primer pensamiento, dije que es que la mayor expresión de gratitud tiene su origen en tu necesidad. Si no hay necesidad, no va a haber gratitud después. El segundo pensamiento es que nuestra necesidad es para la gloria de Dios. Ay, pastor, ¿cómo se le ocurre decir eso? Que una necesidad mía es para la gloria de Dios. Sí, Señor. El propósito de toda la creación, incluido aquel hombre o aquella mujer que sufre, que cuestiona, el propósito de todo es la gloria de Dios. Dios quiere mostrar su gloria a través de cualquier situación que padezca un hombre o que padezca una mujer. Las preguntas más frecuentes que se nos ocurren a nosotros en los momentos de necesidad, yo se las voy a decir cuáles son. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes cuando nosotros estamos en una necesidad, en un problema, en una situación? Primera pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, esta cosa? ¿Quién me va a ayudar? ¿Hasta cuándo, Señor, este padecimiento? ¿Hasta cuándo este problema? ¿Hasta cuándo este sufrimiento mío? Segunda pregunta: Señor, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué causa? ¿Qué, Señor, qué te hice para que me mandes esto? Y tercera pregunta: Señor, ¿y por qué tiene que ser a mí? ¿Y por qué a mí? Miren las tres preguntas: ¿hasta cuándo? ¿Por qué causa? ¿Qué hice? ¿Y por qué a mí? Y esas tres preguntas están tirando todas hacia mí, al ego, a mí, Señor. Centradas en mí. Ah, pobrecito yo. Y nunca pensamos en el Señor. Nosotros debemos de quitarnos del centro y ponernos afuerita y poner a Dios en el centro, porque el propósito de toda la creación, el propósito de todo lo que pasa en nosotros es la gloria de Dios. Y si entonces nuestra necesidad, la necesidad que yo estoy pasando ahora, la necesidad que vos estás pasando hoy, va a repercutir en que se vea la gloria de Dios dentro de una semana o dentro de un mes, entonces, bienvenida a esa necesidad. ¿Me hice entender? Si la necesidad que vos estás teniendo ahora repercutirá dentro de un mes en que se va a ver la gloria de Dios, bienvenida a la necesidad, Señor, con tal de que la gloria tuya se vea.
dentro de 15 días o dentro de un mes, ¿o no? Así es. Pero tenemos que ser como Ana, derramar nuestra alma delante del Señor. Escuchen, mis hermanos, Ana, en el capítulo 2, en el poema que canta, Ana reconoce que la gloria es para Dios. Miren ustedes, ándate al capítulo 2, en el versículo 6. Si alguien tiene otra versión, por favor, me ayuda, que hay otras versiones que hablan muy bueno. Si alguien tiene la palabra de Dios para todo, capítulo 2, verso 6. Miren cómo dice capítulo 2, verso 6. Miren: Jehová mata y él da vida. Para hacer Ana, eso lo está diciendo Ana en un canto de agradecimiento. Se está refiriendo a ella. Yo era estéril, no había vida en mí, y el Señor dio vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es decir, al Seol es el que muere y resucita también. Hace resucitar al que sea. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Para hacerle, miren esto, del muladar saca a alguien para hacerlo sentar con príncipes y herederos en un sitio de honor. Es decir, una persona que no valía nada y el Señor lo pone a valer algo. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. ¿Quién tiene otra versión? La PDT. A ver, el versículo 6. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. Ajá. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. Ajá. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Amén. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor y el puso en orden. Toda la tierra pertenece al Señor. Entonces, miren a Ana exaltando al Señor porque le da un hijo y sencillamente diciendo: Señor, yo no había entendido que es que usted es el que hace todo, usted es el que da vida, el que la quita. Él es el que empobrece, Él es el que enriquece, Él es el que hace pasar necesidades a una persona, pero sencillamente cuando una persona está pasando necesidades es porque Dios lo quiere en oración para que luego se vea el agradecimiento. Amén. Ay, hermano, Dios es santo, Dios es soberano. Dios está en control de todo lo que ustedes imaginen. Hasta de un pasaje que vos te haga falta en el bolsillo. Dios está en control de eso. Muchas veces una persona, a mí me ha pasado, que cuando iba de pronto a mis estudios y de pronto me veía como que me gasté la plata en el cafecito y ya no tengo el pasaje completo. Y tenerle que decir a un conductor: tengo tanto, súbase mío. ¿Quién le puso eso? Dios. Y Dios también me dio el cafecito. Tómese ese café que de alguna manera lo llevo. Así es. Escuchen, no hay detalle que se le escape al Señor. Lo que a vos te esté haciendo falta, Dios, es una necesidad que Dios te permite para que vos te levantes en agradecimiento. Si la necesidad que yo tengo en este momento me va a conducir a la gratitud dentro de unos poquitos días y voy a glorificar al Señor por eso que me dio, entonces gracias a Dios por esta necesidad. Dele gracias a Dios por lo que usted está necesitando, porque Dios se lo va a dar para que usted le agradezca. Amén. Escuchen, en la Biblia hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de alguien parecido a Ana.
Una mujer que había pecado mucho y que tenía 7 demonios dentro de sí, esa mujer fue liberada y se le perdonaron todos sus pecados. Lucas capítulo 7, verso 44. Y saben, y esta mujer un día, Jesús entra a la casa de un Simón, el fariseo, y ese fariseo no lo atiende. Y entonces, pero de pronto están en la reunión y entra una mujer. Y esa mujer ha comprado un perfume de tiempo atrás que vale 300 denarios. ¿Saben qué son 300 denarios? 300 días de trabajo, un año. Un año de trabajo, multipliquen eso hoy, usted se gana un mínimo y multiplique el mínimo del día, multiplíquelo por 300 días y eso valía el perfumito. Valía mucho, muy costoso, tanto que Judas y los demás discípulos dicen, esa platica que vale de perfume, lo hubiéramos vendido y hubiéramos ayudado a los pobres. Y esa mujer, lo más valioso que tiene, lo riega en los pies de Jesús. Lo unge con ese perfume costosísimo. Y el anfitrión, Simón el fariseo, también está despotricando de esta mujer. Ah, si este fuera Dios, si este supiera tanto, sabría de dónde viene esa mujer, sabría quién es esa mujer. Y respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más y le dio rectamente a juzgado. Y Jesús, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco ama. O sea que Simón, si hubiera entendido la necesidad de esta mujer de ser perdonada, la necesidad que tenía esa mujer de ser reivindicada por Jesús, y ahora que fue reivindicada esa mujer, tiene un agradecimiento que no tiene cómo hacerlo, sino que coge su perfume más costoso y lo derrama a los pies de Jesús. Si Simón hubiera entendido el agradecimiento de esa mujer y la necesidad que había tenido antes, también se hubiera postrado delante del que llegó a su casa. Hermanos, sencillamente nosotros necesitamos entender, coger esta palabra para nosotros, el agradecimiento. Cuando Dios te coloca en una aflicción, confiemos en que Dios está esperando que tú le ores, que tú converses con Él, porque la perfección de Dios en su carácter es sanarte, bendecirte, librarte de esa situación para escuchar los agradecimientos tuyos después. El caso de Ana era un caso real, era una necesidad real, palpable, pero esta mujer lo había percibido en su corazón. Ella estaba muy consciente de su carencia, de su necesidad, de su incapacidad para proveerse por sus propios medios, pero en vez de cuestionar a Dios, le rogaba a Dios en su presencia. Hay personas que en medio de la necesidad, en vez de rogarle a Dios, se están quejando. Señor, ¿y por qué a mí? Señor, y es que usted sí existirá. Señor, y entonces, ¿por qué a aquel no le pasa? Y entonces todo eso. Y empiezan con una amargura y una negatividad en sus corazones.
que sencillamente no permiten que Dios actúe. Ana es una persona que sí lloraba, sí estaba triste, pero también derrama su alma delante del Señor y le dice: es que usted es el único que me puede ayudar. Si ella había sido puesta por Dios en el camino de la aflicción, era porque sencillamente la soberanía de Dios estaba sobre ella y ella lo estaba entendiendo. Dios no me ha permitido tener hijos, pero Dios puede cambiar esa orden en cualquier momento, y así fue. Una persona incrédula simplemente piensa que Dios le da, y una persona incrédula, piensen en una persona incrédula ahora que tenemos tanto. Se levantaron hoy y se fueron a trotar o están enguayabados y dan por sentado todo. Dicen: tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi familia, dan por sentado todo. Espere que el Señor les toque cualquiera de sus bienes. Por ahora no le oran ni le agradecen, pero el Señor le toca alguna cosita y ahí mismo, en vez de orar, en vez de eso, llegan y dicen: Dios, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted cómo me quita a mi hijo? ¿Usted cómo me quita a mi familia? ¿Usted cómo hace que mi casa se pierda? Cuestionan a Dios. Y ahí sí lo vemos cuestionando a Dios, maldiciendo a Dios. Otra vez, cuando Dios nos coloca en una aflicción, sabemos que Dios no es solamente soberano. Cuando vos penses en la soberanía de Dios, tenés que pensar también en los demás atributos. Porque es que Dios no ejerce la soberanía sin ejercer la misericordia, o sin ejercer la justicia, o sin ejercer el amor. Todo Dios es un conjunto completo. Y entonces, cuando viene una aflicción, la misericordia de Dios no se ha acabado. La justicia de Dios no se ha acabado, el amor de Dios no se ha acabado. Y entonces, si hay una aflicción, puedes esperar también en que Dios va a obrar con su misericordia, va a obrar con su amor, va a obrar en tu vida. Dios es un conjunto. Y entonces vos no puedes decir: Dios me está castigando con esto. No, no. Dios sencillamente está ejerciendo todos sus atributos a la vez. Acepte en su vida que Dios quiere manifestar sus obras. Acepte, por favor, que usted es un instrumento de Dios en el que Dios quiere manifestar sus obras, y muchas veces te hace sentir necesidades para manifestar sus obras. Vayan conmigo a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Allí hay un ciego de nacimiento. ¿Quién lo hizo ciego de nacimiento? ¿El papá o la mamá? ¿Quién lo hizo ciego de nacimiento? Dios. Pues Dios. Estamos viendo que es que Dios permite cualquier necesidad en la vida de nosotros, cualquier carencia, y este nació carente de la visión. Miren pues, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este, ni tampoco sus padres, sino ¿para qué? Las obras de Dios. Las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Hay una necesidad y Dios quiere manifestar sus obras. No solo en el ciego, sino en vos, en mí. Cualquier problema que vos tengas, Dios quiere manifestar sus obras. Somos instrumentos de Dios y se necesita una necesidad para manifestar sus obras y para que después haya un agradecimiento. Ay, cómo queremos vivir nosotros sin que nos falte nada. Entonces tampoco queremos a Dios, no queremos que Dios manifieste sus obras. Si nos está pasando algo, es porque Dios quiere manifestar sus obras. Miren entonces, sencillamente, ¿cuál es el mayor don que tiene este hombre ciego? ¿Cuál es el mayor don? Piensen un momentico. Piensen en cuál es el mayor don que tiene para que se manifieste sus obras. ¿Qué? No le he miedo decirlo.
el mayor don que tiene este hombre ciego para que se manifiesten las obras de Dios es la ceguera. Pues precisamente por eso es que Dios responde eso. No nació ciego ni por los papás ni por la mamá. Nació ciego para que Dios manifieste sus obras. Entonces es un don la necesidad, porque enseguida va a aparecer la obra de Dios abriéndole los ojos y este hombre agradeciéndole a Dios. Si no hubiera ciego, no hubiera milagro. Si no hubiera necesidad en tu vida, no había entonces en qué se glorificara a Dios. Ay, hermano. Ahora por la tarde vuelven y escuchan eso. ¿Saben qué? Tan tremendo es esto que cualquier otra persona, escuchen, cualquier otro incrédulo llegaría y diría: pobrecito el ciego, ay Dios, cómo es de malo, cómo hace nacer ese niño ciego. Mire pues, Dios no es nada bueno, ¿cómo le ocurre? Pero Jesús, y un creyente, y una persona que entienda a Dios, que entienda un poquitico de las cosas de Dios, dice: wow, qué oportunidad para que Dios se glorifique. Voy a orar, porque qué oportunidad esta, qué necesidad esta en la que Dios va a mostrar su obra. Vayan al versículo 11, ahí en el capítulo 9. En el versículo 10 le preguntaron los fariseos: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Así es sencillo. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y dijo: no sé, ya fue. Pero pasen ustedes al verso 30. Estos fariseos siguen molestando al ciego, ¿cierto? Al que era ciego. En el versículo 29 primero, dicen los fariseos: nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese Jesús, no sabemos de dónde sea. Es decir, nosotros no sabemos de dónde viene, ni sabemos quién sea. Y él dice que habla con Dios, que habla con el Padre. Y respondió el hombre, el que era ciego, y les dijo: pues eso es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Pues miren, ustedes que son los sumos sacerdotes, ustedes que son la casta sacerdotal y no saben de dónde viene. Y a mí me abrió los ojos. Y miren lo que sigue diciendo el mismo hombre que era ciego: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Es decir, que él le oró a Dios y Dios le oyó para que me sanara los ojos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Miren este ciego haciendo una perfecta defensa y un agradecimiento a Dios porque se le han abierto los ojos. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y estaba exhortándole. Están bravos con él. Entonces, hermanos, cuando Dios pone una situación difícil, es porque Dios se va a glorificar. Es porque Dios se va a glorificar. Lo mismo pasó con José y María, personas piadosas de Israel, que Dios eligió soberanamente para colocarlos en una situación muy incómoda que les llevaría a ser instrumentos para la manifestación de las obras de Dios. Escogió una mujer, María, y la puso en una situación muy incómoda, en embarazo sin casarse, dispuesta a que la apedrearan. Después escoge a este José, que buena gente, dice: no, mi hija, el muchacho no es mío,
¿sabe qué? Me voy. Y entonces ella le dice, usted no va para ninguna parte, venga a ver. Y lo pone sencillamente a que responda y le explica por qué. Y los pone en una situación incómoda. Pero ante esa situación incómoda, ante esa dificultad que ellos tienen que resolver delante de la sociedad, hay dos respuestas preciosas. La primera respuesta de María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ante una situación incómoda, te vas a glorificar más tarde, entonces esta situación ahora la vivo, porque más tarde te voy a agradecer lo que hiciste conmigo. Y la respuesta de José, despertando del sueño, llega y dice la Biblia que José hizo como el ángel del Señor le había mandado, se quedó y enfrentó la situación. Personas que ante situaciones incómodas glorifican a Dios, le dicen: Señor, que se haga tu voluntad, ahora voy a pasarla muy maluco, voy a tener que enfrentar muchas situaciones, pero más tarde te voy a agradecer. Y así es. Un último pensamiento para que nos vamos con él. El peligro de la abundancia. El peligro de la abundancia. Vayan conmigo a Proverbios 30. En Proverbios 30, el escritor de Proverbios, Salomón, deja unos versículos preciosos, del verso 7 al 9. Verso 7 al 9. El peligro de la abundancia. Peligro de uno tener todo lo necesario y no tener ninguna necesidad. Ojo con eso, que uno dice: ay, yo no necesito nada. Pero eso es peligrosísimo, hermanos. Peligrosísimo. Miren ustedes lo que dice el verso 7. Dos cosas te he demandado, dos cosas. Le está hablando al Señor. No me las niegues antes que muera. La primera: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Es decir, que yo no sea un vanidoso ni que esté diciendo mentiras. Segunda: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Es decir, cuando tenemos abundancia, lo menos que hay en nosotros es agradecimiento. Nos olvidamos de ir al culto, nos olvidamos de leer la palabra, nos olvidamos de hacer un devocional. Porque es que tengo tantas cosas, tengo la finca para visitar, tengo el carro para lavar, tengo tantas cosas que hacer, tengo tantos trabajadores que atender, y entonces la abundancia me hace que me sacie, me sienta saciado y niegue a Dios. Y esto lo conseguí yo, el sudor de mi frente, por eso es que tengo las cosas. Yo me maté trabajando para tener esto. Dios, no se le olvide que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha provisto. O que siendo pobre, hurte o robe y blasfeme del nombre de mi Dios. Escuchen, hermanos, por esa naturaleza tan corruptible que nosotros tenemos, ni en la necesidad ni en la abundancia nuestra alma está segura. Eso está diciendo el proverbista. Yo no estoy seguro en la abundancia porque me olvido de Dios, y en la necesidad tampoco estoy seguro porque salgo renegando de Él, porque no entendemos lo que Dios quiere con nosotros. Hay mucho peligro en que en medio de la necesidad, en medio de la carencia, maldigamos a Dios. Porque me está faltando esto, porque me está faltando lo otro, porque no tengo los alimentos necesarios, porque compro un blue jeansito cada 2 años. Bueno, aquí no. Eso se ve en otras partes. Porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, porque en la casa me hace mal.
Y entonces resultamos diciéndole a Dios, ¿y usted qué? Escuche, pero es más peligrosa la comodidad. Es mucho más peligrosa la comodidad. Cuando tengo de todo, cuando no me falta nada. Entonces la oración mía es así. Gracias, Señor. Cortiquitica. Por la noche, si de pronto me acuerdo, no, porque esa cama está tan buena, tan mungida, tan acostada. Porque tengo todo, porque comí y me olvido de Dios. Escuchen, la necesidad es peligrosa, pero el doble de peligrosa es la comodidad. Cuidado con los que se sienten cómodos con lo que tienen, porque resultan olvidando a Dios. La historia muestra que el pueblo de Israel tuvo unas caídas fuertes, y las caídas más fuertes del pueblo de Israel fue cuando estaban cómodos. Miren, cuando estaban en Egipto, que eran esclavos, clamaban, y Señor, y esta esclavitud, y nosotros trabajando para este faraón. Y el Señor les mandó a Moisés y lo sacó. Y el Señor los sacó por el desierto, y allá volvían a llorar. Pero los llevó a la tierra prometida. ¿Y sabe dónde se perdieron? ¿Dónde se perdieron los israelitas? En la tierra prometida, donde había abundancia de leche y miel, donde todo producía solo, donde estaba toda la comodidad. Ellos se olvidaron de Dios, se volvieron a los ídolos. Estos israelitas llegaron y miraron a los otros pueblos y allá tenían al dios Moloch. Mire cómo ellos tienen un dios, y lo ven y lo tocan y le llevan ofrendas. Y adquirieron esos dioses y se volvieron idólatras. ¿Sabe por qué? Porque están en la comodidad. ¿Sabe cuándo volvieron a la oración, a la entrega? Cuando Dios los saque y los lleva para Babilonia. Y allá en Babilonia otra vez llore hasta que aquí Dios me los trae. La Biblia muestra que los tiempos más peligrosos para el cristiano son la comodidad. Y entonces, gracias a Dios por la necesidad, porque en esas necesidades es que nosotros clamamos al Señor, le pedimos al Señor, y que esta naturaleza que todavía es tan corruptible, no nos dejemos arrastrar, ni por la carencia, por la necesidad, porque la necesidad nos va a llevar al Señor para orar y para darle agradecimiento después. Y si estamos en abundancia, gracias al Señor, porque esa abundancia no es segura. Esa abundancia sencillamente son momentos que Dios nos da, y enseguida de pronto nos quita alguna cosa y nos vuelve a la necesidad, para que nosotros no nos olvidemos de agradecer. Esta es la primera lección que les voy a dar sobre agradecimiento del libro de Ana. Ana sencillamente derramó su alma y recibió lo que necesitaba, pero esa gran necesidad hizo que hubiese un gran agradecimiento. Si no hay necesidad, no habrá agradecimiento. Pónganse en pie y oramos y le damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, cuando leemos tu palabra, definitivamente nos deleitamos entendiendo todas estas profundidades, maravillas que hay ahí, Señor. Bendito Dios, tú eres un Dios cuya vocación es proveer. Nos diste la vida, nos diste una familia, nos diste una casa donde vivir con esa familia, nos mantienes, Señor, la provisión. Ahí llegan los alimentos, Padre Santo, los que caben en la nevera y hay que meterlos en la nevera, ahí están. Los que no traen la cena, Señor, más duraderos, ahí están. Padre Santo, nos mantienen la provisión. Nosotros equivocadamente hemos pensado que hemos logrado cosas, empezando por la vida. Nosotros no vivimos porque queremos, nosotros vivimos porque tú quieres, Señor. Y un día como hoy, Señor, miramos a nosotros y te tenemos que decir
Gracias, Señor, por otro día que me das. Pero gracias por esa familia que me das, por ese esposo, esa esposa, esos hijos, porque me das con qué sostenerlos. Señor, y nosotros nos podemos pasar todo este resto de día enumerando las cosas que nos das. Hoy queremos levantar una palabra de agradecimiento. Gracias por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Pero ahora, Padre Santo, te expresamos nuestra necesidad. Exprésele al Señor esa necesidad específica, pequeña o grande, familiar o personal, o ministerial, lo que usted tenga. No se preocupe. Si es un radio lo que usted necesita, dígale al Señor: Señor, tú sabes que yo necesito ese radio. Lo que sea, si es un reloj, si lo que sea. Exprésele su necesidad al Señor. Y dígale: ay, Señor, hoy entendí que tú me permites tener necesidades, porque tú quieres que mañana yo te glorifique con mi agradecimiento, porque esta necesidad es para la gloria tuya. Y esa necesidad, ahora póngasela delante del trono. Usted está frente al Señor, Él está sentado en el trono. El trono está rodeado por un arco iris. No es medio arco iris como el que nosotros vemos, sino un arco iris de círculo completo, y Él está sentado ahí, en un trono transparente, reluciente, y Él es poderoso para todo. Y eso que vos necesitas, a Él no le cuesta nada. Lo único que quiere ver es que tú tienes una necesidad y quiere ver tu agradecimiento. Señor, gracias por suplir para esas necesidades económicas, emocionales, familiares, ministeriales. Gracias, Señor. Gracias. Somos tu pueblo, Padre Santo. Señor, y nos has dado siempre, nos has dado muchas cosas. Nos has dado siempre. Y nosotros queremos aprender desde hoy a agradecerte también siempre. Y gracias, amado Dios y Padre, por meternos en esta temática, en que nos enseñas, en que tú eres un Dios que se deleita en dar, y nosotros nos debemos deleitar en agradecer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios me les guarde, familia. Nos vemos pues en las actividades de la semana.